Vamos a hablar sobre lo que aprendimos este semestre en oratoria. ¿Qué es la oratoria? Es hablar frente a un público, esa habilidad de hablar correctamente frente a un público. Se divide en dos, de acuerdo a un tema o de acuerdo al comunicador. Si es por el tema es religiosa, si es política, si es de militares. Si es por el comunicador es si estás en una conferencia, si es un debate, si es un foro, si es una entrevista y así. ¿De qué se va la oratoria o qué es con lo que más trabaja? Con los discursos. Hay dos tipos de discurso, el informativo, que cumple únicamente con esa función de informarte, darte a conocer algo, o el persuasivo, que va más dirigido hacia tus emociones. Entonces lo que pretende es influir en ti o en las personas, en tu público. Para tener un buen discurso hay que redactarlo de manera correcta. Para saber redactar un discurso o para redactar un buen discurso hay que seleccionar un tema, un buen tema, ser específicos, muy específicos en qué de ese tema, qué es lo que vamos a hablar, desarrollarlo bien, organizar nuestras ideas y usar un buen lenguaje a la manera de escribirlo. Hay que tomar en cuenta el público al que le vamos a hablar. No le vamos a hablar con jerga popular a un gremio más elevado de alguna universidad o algo así. O no vamos a hablar como hablaría la chaviza con un grupo de personas ya mayores. No nos entendería, ¿no? Entonces es necesario tomar en cuenta a qué público le estamos hablando para saber redactar un buen discurso. Y también al momento de presentarlo, lo ideal es no aprendérselo de memoria o no leerlo, en el último de los casos, sino aprendernos nada más el orden de las ideas principales que vamos a hablar y convencernos a nosotros mismos primero de qué es lo que estamos diciendo para después convencer a la gente de qué es lo que estamos diciendo. Y también mostrarnos interesados nosotros desde un principio en el tema para que al final el público también se interese y se dé cuenta de que estamos bien conectados con el tema. Otra cosa importante que vimos fue la imagen pública, que se divide en 5. Y básicamente es ese juicio que hacen las personas de un individuo o de una institución basándose únicamente en la información pública que tienen de ellos. ¿Esta información qué es? Bueno, el tipo de ropa que usas, los lugares a donde vas, cómo hablas o cómo escribes y cómo eres físicamente, ¿no? Todo esto lo usamos y no solo así como que la gente, nosotros también lo hacemos. Consciente o inconscientemente llegamos a juzgar así de fácil a la gente o a las instituciones, empresas, etc. Entonces es muy importante cuidar la imagen pública. Bien lo dicen por ahí, como te ven, te tratan. Si tú quieres dar una imagen, o si tú quieres más bien dar una idea de que eres algo, o quieres que tu empresa o la institución en la que estás trabajando de cierta imagen, quieres que la gente crea que es confiable o que es bueno comprar ahí, debes de cuidar su imagen pública, porque al final de eso depende si la gente llega o no a tu empresa, o de eso depende si la gente o no te habla, qué tipo de personas te van a hablar. Entonces es muy muy importante la imagen pública. Luego tenemos la entrevista, que es esta charla entre dos personas. Hay diferentes tipos de entrevista para diferentes fines, por ejemplo la de personalidad, que es para eso, para conocer la personalidad de alguien, o una entrevista de trabajo, un testimonio, un interrogatorio también aplicaría como entrevista. O sea, hay diferentes contextos, pero todas tienen la misma estructura. Lo primero es hacer tu presentación, ¿no? Vas a hablar sobre el contexto, vas a hablar sobre tu entrevistado, después sobre tu tema, sobre ti y ya
desarrollas tus preguntas, que también hay que adecuarlas al entrevistado. Hay que saber crear una atmósfera para que nuestro entrevistado se sienta a gusto, nos conteste bien y se sienta en confianza suficiente como para contestar todo lo que a nosotros nos interesa saber de él. Y después llegamos a una conclusión, que es como en el discurso, es darle un cierre a nuestro tema. Los tipos de preguntas que podemos utilizar son abiertas, cerradas, de sondeo, que es para indagar más en el tema, hipotéticas, y las comentario, que estas sí se llegan a usar mucho en algunas entrevistas a artistas, por ejemplo, que son las que te ponen de, bueno, sí, me parece muy bien, y yo me he enterado de la gente, y bla, 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 bla. ¿Y qué te parece esto? Es más o menos como sería una entrevista, una pregunta de comentario. También aprendimos sobre cómo utilizar un micrófono, que sí es medio complicado al principio. Hay muchas personas, y me incluyo, que le teníamos miedo al micrófono. No es tan fácil en primera instancia hablar con un micrófono, sí es un poco imponente, pero con la práctica es fácil, ya se vuelve más fácil de manejar. Y sabiendo igual ciertos tips, como qué tipo de micrófono tenemos, si es unidireccional u omnidireccional, y la distancia a la que debemos tener, lo que es un puño de distancia. Imaginemos que tengo un micrófono aquí. Esta es la distancia a la que debería estar el micrófono. Aquí. A partir de aquí va mi micrófono. El micrófono es simplemente un apoyo para llenar el espacio con nuestra voz. No es el que nos va a dar el volumen. Si yo estoy hablando bajito y así, y si no tengo energía en lo que digo, de nada me sirve tener un micrófono, porque en el micrófono se va a escuchar igual. Pero si hablo más fuerte, y si estoy más abierta, y si tengo más energía y más volumen, entonces mi micrófono va a dar lo mismo. Mi micrófono simplemente va a llenar el espacio con ese mismo volumen. Una de las prácticas que estuvimos haciendo era sentarnos como si fuéramos nosotros invitados a alguna exposición donde había un podium. Entonces, la manera correcta de sentarse también es algo que aprendimos. No hay que recargarse del todo en la silla, no hay que estar encorvados, no hay que estar haciéndole así, ni este tipo de cosas. O sea, no hay que sentirnos tan cómodos. Lo ideal sería sentarnos en la orillita de la silla, bien derechitos, no cerrar los brazos, abrir un poco los codos, y dirigir la atención hacia donde se está hablando, si es completamente necesario. O si no, simplemente quedarnos un poco quietecitos, ¿no? Tampoco hay que andar revisando el celular o viéndose las uñas, o sea, lo que sería lógico para demostrar que también le tenemos respeto a la persona que está hablando en el podio, ¿no? Otra cosa que vimos es cómo se divide un escenario y hacia dónde debemos caminar cuando estamos hablando nosotros solos en el escenario. Se divide en 9 secciones, son las 3 de arriba, las 3 del centro y las 3 de abajo. Y izquierda, centro y derecha. Cuando nosotros nos movemos en el centro es cuando estamos desarrollando el tema o cuando estamos simplemente hablando, exponiendo. Si estamos usando apoyos visuales como diapositivas o algún video, animaciones, etc., vamos a movernos hacia la parte de arriba del escenario para poder explicar bien las diapositivas. Y si queremos más interacción con el público, nos movemos hacia la parte de abajo del escenario para tener un poco más de cercanía y usar una kinesfera más próxima en lugar de periférica. En general, lo que yo me llevo de esta materia, el aprendizaje que me llevo de esta materia es el hablar bien en público, el perderle el miedo al público, el perderle el miedo al micrófono,
porque si no, a mí al menos no me fue tan fácil el acostumbrarme a hablar con un micrófono, pero creo que al final lo hice bien. Y pues espero no olvidar, espero con el paso de la carrera y con el paso del tiempo, espero no olvidar lo que he aprendido aquí, porque es vital para nuestra profesión el saber hablar bien, el controlarnos los nervios a la hora de estar frente a muchas personas y eso, el que sepamos qué es lo que queremos decir y creernos lo que queremos decir, porque eso al final es lo que ve la gente, es lo que va a influir más en que ellos nos crean o no. Entonces sí me llevo muchos aprendizajes de aquí. Fue un tanto difícil esta materia. Personalmente me fue un poco más difícil librar bien todas mis prácticas, pero al final me sirvieron mucho y pues muchas gracias por las clases, licenciado, y eso es todo.